Hola, en este video vamos a hablar acerca del ciclo celular y sus fases. Soy Jamie Silva y voy a tratar el tema el ciclo celular, qué es y sus fases. El ciclo celular es el conjunto o la serie de eventos sucesivos de crecimiento y división que la célula transita a lo largo de su vida. Está dividido en tres fases: la interfase, la mitosis y citocinesis. Ahora hablaré de la fase llamada interfase. Esta es la primera fase del ciclo celular y está conformada por una fase de crecimiento llamada G1, en donde la G proviene del término en inglés growth, que significa crecimiento. La siguiente fase es de síntesis llamada S, en donde S proviene del término en inglés síntesis. Después, una segunda fase de crecimiento llamada G2. Este es el periodo más largo de la vida de una célula, pues casi el 90% de su existencia lo dedica a realizar estas tres fases. Durante la fase G1, la célula se dedica a crecer y a duplicar sus organelos, a realizar funciones metabólicas y específicas, y a acumular material que después será necesario para replicar el ADN en la siguiente etapa. El ADN es una molécula grande y compleja, y necesita organizarse en estructuras más compactas para poder ser contenida dentro del núcleo de la célula. Con este fin, las dos hebras del ADN se enrollan alrededor de unas proteínas denominadas histonas. Luego, el ADN que está asociado con estas proteínas forma unas estructuras conocidas como nucleosomas, las cuales funcionan como los carretes de un hilo, evitando que el ADN se enrede. Posteriormente, los nucleosomas adyacentes se agrupan y forman unas fibras conocidas como cromatina. Si estas fibras continúan compactándose, los cromosomas se hacen visibles. En la fase G1 es posible observar a la cromatina como una bola de hilo dispersa dentro del núcleo de la célula. En esta figura se aprecia a la cromatina en el núcleo de la célula durante la fase G1, la duplicación de cromosomas en la fase S y la célula antes de entrar en la mitosis en la fase G2. Durante la fase S, la célula replica su ADN que está en forma cromatina. A medida que la célula se prepara para la división, la cromatina se condensa y se vuelve visible como un cromosoma. Los cromosomas, cuya estructura es semejante a una X, están constituidos por dos cromatidas individuales, que se unen en un lugar estrecho llamado centrómero. Mientras las cromatidas individuales permanezcan unidas, se les conoce como cromatidas hermanas. Cada cromatina hermana consta de una doble hélice de ADN. Durante esta misma fase, pero en el citoplasma, ocurre la replicación de un par de estructuras en forma de barril denominados centriolos, las cuales contienen a los microtúbulos. La fase final de la interfase se conoce como G2, en donde la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando proteínas que serán necesarias para la división celular que tiene lugar en la etapa de la mitosis. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro Surreynoso y voy a explicarles la fase G1 y fase S de la interfase. La fase G1 es la primera fase en la que se encarga de crecer y duplicar los organelos, como también hacer funciones específicas y acumular materia que será necesario para duplicar el ADN. Las hembras del ADN se empiezan a enrollar con la proteína histonas, así formando las estructuras llamadas nucleosomas, que funcionan para que el ADN no se enrede entre sí mismo. Después de los nucleosomas, se agrupan para formar cromatina. Si siguen agrupando, se puede observar los cromosomas. Después de eso, sigue la fase S. Sigue replicando el ADN que está formado de cromatina. La cromatina se condensa y se empieza a hacer visible el cromosoma. Los cromosomas es la unión de dos cromatinas que se unen por el centrómero y tienen la forma de una X. Las cromatidas, mientras estén unidas, son llamadas cromatidas hermanas. Hola, buen día, mi nombre es Stephanie y explicaré a continuación lo que sucede en la fase G2 y mitosis. En la fase G2, que es la que se muestra en pantalla, ocurre que la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando proteínas que serán necesarias para la división celular. Así es como termina la interfase, dando a continuación a la mitosis.
La mitosis es el proceso de la división celular en el cual una célula progenitora da lugar a dos células hijas resultantes, manteniendo así el número de cromosomas idéntico al de la célula progenitora. Este proceso se efectúa en las células somáticas, por lo cual es muy importante. La mitosis consta de 4 fases, las cuales son profase, metafase, anafase y telofase, que serán explicadas a continuación. Muchas gracias. A continuación, yo, el alumno Ramiro Segovia Aranda, les hablará sobre las dos primeras fases de la mitosis. La primera fase, conocida como la profase, son las largas fibras de cromátida replicadas en la fase S de la interfase, que comienzan a condensarse, haciendo evidente que los cromosomas constan de dos cromátidas hermanas, unidas por el centrómero. La membrana nuclear comienza a separarse y las centriolas migran a los extremos opuestos de la célula. Unos tubos pequeños llamados microtúbulos se originan a partir de los centriolos y forman una red dinámica conocida como hueso mitótico. Los microtúbulos se adhieren a los cromosomas en una estructura proteica llamada cinetocoro, ubicada en el centrómero. En la segunda fase, conocida como la metafase, los cromosomas se ordenan en el centro, controlados por los microtúbulos. Mi nombre es Irán Valdivia y voy a explicar la anafase y la telofase. Aquí los cromosomas se separan en las dos cromátidas que los componen, dirigiéndose a los extremos opuestos de la célula. Telofase. Es la última etapa de la mitosis. Aquí se desensamblan los microtúbulos y se reestructura la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. De tal forma que cada célula ahora tiene dos núcleos con exactamente la misma cantidad de información genética. Y así los cromosomas comienzan a descondensarse y a formar nucleolos. Por último, vamos a hablar sobre la citocinesis. Es cuando el citoplasma se divide. Esto ocurre cuando la membrana citoplasmática comienza a invaginarse y junto con el anillo compuesto de proteínas de actina y miosina presionan el centro de la célula hasta separarla en dos. Cada célula hija recibe un núcleo y parte del citoplasma de la célula madre, quedando recubiertas cada una por su propia membrana plasmática. Una vez concluida la citocinesis, la célula está lista para iniciar nuevamente la interfase, en donde crecerá y realizará sus funciones metabólicas. Muchas gracias por su atención.